Buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlas. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Em, y comentándoles que en la tarde pues tuvimos participación en el Congreso Internacional de Emergencias en Cuidados Paliativos, emergencias geriátricas. Em, y la verdad es que bastante buenos. Vi un par de temas muy interesantes, más el que di yo. Creo yo que estuvo muy bonita la actividad. Ojalá se hubieran podido conectar. No sé si alguien se conectó, pero si se conectó, pues qué bueno. Y si no, pues voy a ver si después consigo la grabación para ver si nos la pueden hacer llegar. Em, para que ustedes puedan ver esos temas también estuvieron bastante interesantes. Bueno, em, vamos entonces a platicar ahorita como preámbulo a la segunda actividad que hay el día de hoy, que es hemorragia gastrointestinal. Vamos a platicar un poquito de algunas cosas del envejecimiento del aparato digestivo. Tal vez es uno de los temas más cortitos que hay. Probablemente no nos tardemos mucho, pero sí era importante hablar de esto antes de ver el siguiente tema, que es justamente lo de ese hemorragias del aparato digestivo en general, ¿va? Em, entonces voy a presentarles el tema de una vez y vamos. Bueno, entonces realmente el tema se llama en sí envejecimiento del aparato digestivo. Y como ustedes pues saben, el aparato digestivo es uno de los principales aparatos que inician con el proceso de envejecimiento. Este envejecimiento puede verse marcado desde muy temprana edad, relacionado con otros órganos y sistemas que envejecen más tardíamente. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte esta de la definición, recordando que el envejecimiento como tal es un proceso heterogéneo. Entonces, ustedes se darán cuenta que este proceso, que es de carácter heterogéneo, hace que de alguna manera, pues, el envejecimiento en sí, pues, no sea como una regla general para todos, ¿verdad? Entonces, puede haber variaciones importantes. eh, Puede ser que algunas personas de edad muy avanzada, pues, no sufran ningún tipo ¿cómo se llama?, de trastorno en su aparato digestivo, y puede ser personas que apenas anden alrededor de los 40, 45 años y empiecen a tener problemas que son consecuencia de este envejecimiento que estamos hablando. Si nosotros nos recordamos, el aparato digestivo incluye una serie de órganos que van desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Estos órganos, pues cada uno de ellos tiene sus propias funciones que ustedes en teoría pues ya conocen o más o menos tienen una idea de qué se encarga cada órgano, pero básicamente para que nos recordemos cuáles son, pues la boca, la faringe, el esófago, el hígado, el estómago, la vesícula biliar, páncreas, intestinos, tanto delgado como grueso, y por supuesto la parte final anal, que podríamos decir que también, aunque no es un órgano propiamente, pues hay algo bien importante que sucede con el envejecimiento en esa área, y por eso lo puse aquí. La boca y sus anexos, pues si vamos a hablar de la boca, pues la boca no solo es en sí la boca como tal, sino todas las estructuras que la conforman. Recordemos que allí está la lengua, están los dientes, están las encías, las glándulas salivales, y todo esto pues definitivamente también sufre cambios importantes durante el proceso de envejecimiento. Em, entonces, empezando ya con estos cambios, vamos a ver que hay ciertas alteraciones en la mucosa de la lengua, ¿va? Las encías y también en los dientes. Y por si fuera poco, pues las glándulas salivales condicionan a todo esto a una disminución en general de lo que es el sentido del gusto, y también a la disminución de la producción de saliva. Em, Esto va de la mano directamente. em, eh, de que al darse estos cambios que estamos mencionando, pues hay ciertas alteraciones
relacionadas al proceso de masticación y deglución. Y como consecuencia de estos cambios que se están dando, pues se dan diferentes alteraciones, especialmente en la parte de masticación y en la deglución, y también se dan infecciones que aparecen de forma local. Em, entonces, es bastante común que los pacientes adultos mayores inicien con esto que se conoce como serostomía, ¿va? Que está presente en 40% de los adultos mayores que tienen más de 65 años, y favorece especialmente a condicionar que haya inapetencia, o sea, la gente ya no siente sabor, entonces no quieren comer. eh, una de las cosas que hace la gente a veces, no sé si ustedes han observado, es que empiezan a aumentar digamos, el colocarles más sal a la comida. Ya no usan una cucharadita de azúcar, sino dos o tres a veces, porque ya no sienten el sabor ni dulce ni salado. Y como va avanzando este tipo de problema, pues la gente tiene esto que se llama disgusto, que no sienten sabores. Pero tal vez más importante que eso es que la serostomía, que es la sequedad en sí de la boca, hace que también haya dificultad para formar el bolo alimenticio, y no solo para formarlo, porque entonces no, recuérdense que la saliva se combina con los alimentos, y de esto pues hace una masa que es el bolo alimenticio, y esta masa debe de ser tragada, deglutida. Pero para que se pueda tragar y pueda pasar por el esófago, por la faringe, entonces necesitamos que esa estructura esté lo suficientemente húmeda. Y al haber menos saliva, pues el bolo alimenticio va a ser más seco y va a ser más dificultosa la deglución. Y no solo va a dar problemas de masticación, que si a eso le agregamos la posibilidad de pérdida de varios dientes, va entonces más difícil masticar también, o de toda la dentadura, incluso en algunos casos. También pues esto condiciona a que haya atragantamientos, que haya dificultad para deglutir, y muy comúnmente que las personas mayores pues se obstruyan. Incluso a veces es causa de ¿cómo se llama?, de obstrucción de la vía aérea, que va a requerir que nosotros pues apliquemos eficazmente las maniobras para poder asistir a estas personas y ayudarles a que ese bolo alimenticio pues pueda pasar eh, ante un atragantamiento, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que conocemos como serostomía. Si ustedes se dan cuenta, la lengua está reseca, ¿verdad? Entonces no hay saliva suficiente. Eso condiciona al aparecimiento. em, Voy a usar el láser solo. Ustedes ven las grietas un poco más pronunciadas, el aparecimiento de este sarro, la lengua seca, ¿verdad? Y esto es parte de esto que estamos hablando. Entonces es uno de los primeros cambios, ¿verdad? En este caso, pues el paciente tiene dientes, tiene puentes y todo, pero también si esto no está presente, no hay piezas que ayuden al proceso de masticación, pura encía, ¿verdad? Más sequedad, más esta lengua seca que tampoco puede mover el bolo alimenticio, dificulta grandemente pues la deglución. Aquí tenemos una paciente un poco mayor. Si ustedes se dan cuenta, esta paciente tiene también este problema serostomía, ¿verdad? Entonces, ustedes ven más evidentemente que los anteriores, el anterior, y además de eso tiene anodoncia total, ¿va? Esta misma resequedad que se da por la escasez de la producción de saliva a través de las glándulas salivales también condiciona a este tipo de lesiones en los pliegues de la boca, ¿va? Si ustedes ven, acá hay uno y aquí hay otro, que es precisamente por la misma resequedad y falta de producción de saliva. Esto requiere pues que haya un aumento en el consumo de agua, y que se ayude a estar insistiendo en eso con el paciente para que esta situación se disminuya más fácilmente. Y otra cosa, pues también el cuidado y la protección de los labios a través de humectantes específicos para esa área, ¿verdad? Em, bueno, vamos ahora como siguiente a lo que es el esófago y el estómago. El esófago, pues, como ustedes ven, tiene movimientos peristálticos, ¿va?
¿Esto qué significa? Que el movimiento del esófago debe ser permanente y es prácticamente un movimiento que va de arriba hacia abajo, empujando el bolo alimenticio a lo largo de todo su trayecto y al mismo tiempo combinándolo con más saliva. Entonces ya hablamos de que hay menos saliva, que se produce menos saliva, pero por si esto fuera poco, además de eso, en esta región, en esta área, precisamente por estas alteraciones que estamos mencionando, entonces que hay disminución de las neuronas en el plexo mientérico, que es el que da movilidad del esófago, pues hay alteraciones del mismo esófago y eso condiciona una situación que se llama presbiesófago. Ese presbisfolio a la vez hace que el bolo alimenticio se estanque ahí, produciendo, digamos, de alguna manera más riesgo de que haya infecciones y por si fuera poco, también más riesgo de atrancamiento bajo, ¿verdad? Y hay lesiones a nivel de la mucosa, ¿verdad? Entonces que también puede, digamos, como erosionar o lastimar la mucosa del esófago. Hasta un 20, de un 20 hasta un 30% de pacientes que tienen más de 65 años presentan también gastritis atrófica. La gastritis atrófica es por disminución de la producción de ácido clorhídrico y al ver menos ácido clorhídrico, la proliferación del Helicobacter pylori se hace más evidente. O sea, si normalmente una persona, digamos, sana, pudiera en algún momento dado, pues, estar expuesta a estas situaciones de infecciones y de padecer gastritis por Helicobacter pylori, estas condiciones de las que estamos hablando hacen que haya mucho más riesgo de padecer infecciones de Helicobacter pylori. Entonces, precisamente porque el factor protector, que es el mismo ácido clorhídrico, pues está disminuido. Em, y si a esto le agregamos que como la misma disminución de las neuronas que habíamos mencionado están alterando la motilidad de todo el tubo gastrointestinal, pues la excepción tampoco se da, no existe en el estómago. Entonces el estómago también está, eh, pues obviamente involucrado en esta disminución de su movilidad y esto hace que haya más chance de que se presente reflujo gastroesofágico, que es bastante común en las personas mayores, dándole de esta manera también más riesgos de hacer esofagitis. Esto que ustedes están viendo en la foto es una esofagitis, ¿verdad? Entonces ustedes ven el esófago está como quemado, como la mucosa irritada y es precisamente por el regreso del líquido clorhídrico, de ácido clorhídrico sobre la mucosa, precisamente por el reflujo que se está dando, por una mala deglución y por una disminución de la motilidad gástrica, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que se está presentando también. En la parte del intestino delgado, pues si ustedes se recuerdan, después de que el estómago se evacúa o se vacía, pasa hacia el intestino delgado y el intestino delgado, una de sus principales funciones, aparte de continuar el proceso de digestión, es también la absorción de sustancias que nos van a permitir a nosotros nutrirnos adecuadamente, ¿verdad? Especialmente los carbohidratos, las proteínas y los lípidos que van a tener un proceso a diferentes porciones y que estos pues deben de regresar a través de la circulación enteropática hacia la circulación hacia el hígado y posteriormente a los depósitos de cada uno de los componentes donde se requiera. Sin embargo, eh, esta misma situación que estábamos mencionando de la disminución del líquido, del ácido gástrico, hace que de alguna manera también haya disminución para absorber carbohidratos. Primero, porque los carbohidratos no están bien procesados por la falta digámoslo así, de la digestión química que ocasiona el estómago. Y segundo, em, em, deme un segundito. Y segundo, también porque hay de alguna manera imposibilidad a través de la formación se recuerda del kilo y el quimo, ¿ah? Entonces no se forma adecuadamente estos dos componentes y como consecuencia de eso los alimentos no pueden ser, digamos, absorbidos de forma adecuada, ¿ah?
y aumenta la producción de bacterias que vienen desde lo del Helicobacter pylori, digamos, que habíamos mencionado, y el esófago, el duodeno, y en su primera porción el intestino delgado, recuerden que es el duodeno, pues también se inflama, se irrita, ocasionando duodenitis, ¿va? Que es una de las cosas por las que no se da una buena absorción a este nivel. Y por el otro lado, entonces, también se puede dar la presencia de diverticulosis yeyunal, ¿va? Del yuyen, del yeyuno, ¿va? Si ustedes se recuerdan, está primero el duodeno, yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado, y finalmente el ilio. Entonces, en el yeyuno, como no hay una buena absorción de los carbohidratos y como el bolo no está adecuadamente procesado y todo eso, entonces hace que de alguna manera empiecen a formarse como saculaciones en el intestino, como saquitos, y esos saquitos son los que se conocen con el nombre de diverticulosis, ¿va? Dando chance que muchas veces ahí se enclave comida semiprocesada que hace que en algún momento pues pueda ocasionar infecciones o en su efecto pueda haber incluso ulceraciones a ese nivel también, que puede ser una de las causas de sangrados que ustedes van a ver en la siguiente charla que se va a presentar. Bueno, y luego pues tenemos en el intestino grueso. Entonces, ¿qué pasa en el intestino grueso? Pues lo mismo, ¿verdad? Hay atrofia de fibras mientéricas, ¿verdad? Con lo que se disminuye la motilidad del intestino, ¿verdad? El intestino se hace mucho más lento, ¿verdad? Y más si el paciente pues usa laxantes, el intestino se pone lento y aparte como pesado, se conoce como tubo de plomo y eso ocasiona en alguna manera que el paciente se taponee, se tapa, ¿va? Entonces, y eso se conoce con el nombre de impactación. Algunos adultos mayores se favorecen con la utilización de unos laxantes osmóticos, algunos medicamentos específicos para eso, pero algunos otros sí van a necesitar por la vía externa la colocación de enemas para poder evacuar o bien la desimpactación manual, que es introducir el dedo por el ano y retirar o sacar el contenido fecal del paciente a través de una técnica manual, ¿va? Em, Prácticamente toda la pared muscular de nuestro aparato digestivo va a estar debilitada y con eso se favorece también dilataciones, que ya dijimos que son estos pequeños sáculos que se conocen como divertículos en el trayecto de todo el intestino, ¿verdad? Especialmente como ya habíamos visto en el yeyuno, que en la parte del intestino delgado y aquí en el intestino grueso estamos hablando del colon, que también puede tener ese tipo de situaciones y también pueden haber en el esófago y el duodeno. Bueno, aquí quise ponerles como un pequeño resumen y les incluí algunas otras cosas que no habíamos mencionado en el trayecto de la charla, ¿va? Entonces, recordemos, el esófago va a tener cambios importantes, ¿va? Los trastornos de la motilidad van a hacer que haya disminución de la presión del esfínter esofágico superior, ¿verdad? Disminución y relajación del esfínter esofágico superior también, y superior e inferior, ¿va? Con disminución del movimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Más chance de que haya reflujo porque no hay algo que esté haciendo presión ahí para que no pase el líquido o el jugo gástrico hacia arriba, ¿va? Y incluso pueden haber casos de que el paciente amanezca con malestar en su garganta, como, qué sé yo, como dolor de garganta, eh, o sea, paciente que tose mucho y la tos sea como de carácter irritativo y mucho de esas toses vienen precisamente por esta acción del líquido gástrico que está irritando la vía respiratoria superior también, ¿verdad? Em, si nos vamos al estómago, recordemos disminución de presión del esfínter esofágico inferior, ¿va? Disminución en el vaciado de líquidos, disminución de la protección que da el ácido gástrico y por lo tanto aumento de bacterias que da infecciones por Helicobacter pylori. Luego, si nos vamos directamente al intestino delgado, aquí no se lo puse, pero es lo que habíamos mencionado en relación a la duodenitis, a la disminución de la absorción de carbohidratos. Y esto es, por eso les decía que en algunos casos, al principio les mencioné esto, que en algunos casos es de lo primero que puede empezarle a pasar al paciente, ¿va? Porque se vuelve intolerante a ciertas cosas
que normalmente comía uno, ¿va? Por ejemplo, la lactosa, ¿va? Entonces, la lactosa, ustedes saben que es el azúcar específico eh, de, de los lácteos, ¿va? Por eso se llama lactosa, de la leche, el queso, la crema y sus derivados. Entonces el paciente empieza a volverse intolerante a esto. O sea, toma un poco de leche y le da diarrea, y se come un pedazo de queso y va al baño cada rato, no digamos un poco de crema. Y esto es precisamente porque no hay producción de lactosa, o sea, ya no hay lactasa, se llama que es la enzima que destruye la lactosa, ya no hay conversión de ese carbohidrato en la parte química, digestión química del aparato digestivo, y hay disminución de la absorción directamente en el duodeno. Entonces, todo eso hace que estas cosas en la dieta, pues ocasione, eh, eh, tenga uno chance de que haya efectos directos a nivel de lo que es los hábitos del paciente, ¿verdad? O sea, puede darles diarrea. Em, o si no les da diarrea, les da malestar gástrico, infladez, pesadez estomacal, se llenan de gases, pirosis y todo esto, ¿verdad? Nuestro hígado, nuestro hígado también, como ustedes saben, funciona entre sus funciones importantes, funciona como un filtro, este se encarga de metabolizar, o sea, de transformar muchas sustancias que ingerimos. Ustedes saben que los adultos mayores pues tienen bastantes medicamentos, algunos tienen polifarmacias, más de 5 medicamentos, y como el hígado está metabolizando más lentamente y cambiando ciertas funciones normales que ha tenido, pues también hay mucho más riesgo que haya interacciones con los medicamentos. Es decir, que algunos medicamentos pueden hacer efecto al combinarse con otros medicamentos, efectos adversos o no deseados, ¿va? Eh, por el otro lado, una dosis pequeña de un medicamento puede potencializar todos los efectos secundarios graves en un paciente, y de aquí que viene la necesidad que muchos de los medicamentos en los adultos mayores, especialmente los que son procesados en el hígado, deben de ser readecuados, o sea, disminuidos precisamente por eso que acabamos de mencionar. Y a nivel de la vesícula, pues aumenta el riesgo de tener colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula, precisamente porque hay, digamos, trastornos en lo que es la movilización y traslado de las grasas. Y finalmente, si nos vamos a esto del intestino grueso, el colon, ¿va? Se pone lento, disminuye el tránsito. ¿Ustedes recuerdan qué función tiene el colon o el intestino grueso? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es su principal función? ¿Qué es lo que pasa ahí en el intestino grueso? Normalmente, una de las principales cosas que se dan ahí, o sea, montones dirían allá en mi pueblo, pues básicamente es la absorción de agua. Entonces, recuérdense que el intestino grueso, una de las cosas que hace es absorber agua. Entonces, como el intestino está lento al pasar el contenido hacia él, pues esa lentitud que tiene hace que cada vez absorba y absorba y absorba y absorba más agua, y eso hace que las heces se vuelvan más duras, más difíciles de transitar, de movilizarse a través de este tubo. Y finalmente, si a eso le agregamos lo demás que habíamos hablado de la proliferación de las mucosas, de que el intestino se pone también lento y perezoso, pues se tapona la gente, ¿va? Se tapona, más si no consume fibra y no toma suficiente agua, pues al final se tapona. Bueno, y finalmente llegamos al ano. Como les dije al principio, en el ano pasaban cosas interesantes, ¿va? Entonces, primero disminuye su gruesor, ¿va? Recuérdense que el ano es un esfínter. Los esfínteres son músculos circulares que tienen una especie como de mantener cerrado, ¿va? O abrirse y cerrarse, o cerrarse y abrirse, pero es una cuestión que se mantiene, digamos, como una válvula que abre y cierra, ¿va? Y así funciona nuestro ano, ¿va? Sin embargo, al disminuir el grosor del músculo del esfínter, entonces también disminuye la presión del esfínter interno. Y esto condiciona a que de alguna manera el ano como tal haya mucho más riesgo de que se abra, o sea, se abra innecesariamente, va, solito, digamos, sin mayor estímulo, y el paciente se defeque.
Entonces, de ahí viene que muchos de los adultos mayores van a tener este tipo de problemas, ¿va? Que son incontinencias. Y las incontinencias vienen como consecuencia de todos de estos cambios que produce el proceso de envejecimiento, ¿verdad? Entonces, recordemos que no es porque el paciente sea sucio, que no es porque tenga deterioro cognitivo, que en algunos casos también, ¿verdad? Pero lo más importante es que hay cambios a nivel anal que hacen que no se pueda retener, ¿va? Aunque él quiera, digamos, de alguna manera, pues él va a evacuar siempre, ¿verdad? Porque es parte, digamos, de estos cambios que se están dando. Muy bien. Entonces, esta es la primera parte, como les había dicho, era cortito. Necesito ver si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar, pues ahorita podemos hacerlo por el tiempo que nos queda. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Mirna. ¿Qué pasa con esas heridas que se hacen en el esófago? Ok, buena pregunta. eh, Esas heridas que son realmente lesiones de la mucosa por cambios de esofagitis, por supuesto, tienen tratamiento, hay que tratarlas, ¿verdad? Entonces, se les da medicamentos que son específicos para eso, para ayudar a que haya vaciamiento del estómago más rápido y para proteger la mucosa. Entonces, se les da reparadores de la mucosa. Uno de los que se pueden usar, por ejemplo, es el sucralfato, que lo que hace es vestir o cubrir un recubrimiento, digamos, a nivel de toda la mucosa para que ésta pues pueda sanar. Y asimismo, pues hay que hacer algunos cambios importantes en la dieta del paciente para que esto pues se minimice al máximo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, en cuestiones del reflujo, una de las cosas también que se pueden hacer es cambiar la posición del paciente. Por ejemplo, si el paciente está en decúbito supino, lo recomendable es que a estos pacientes, si están en hospital, uno les ponga un poquito de semifuller, a unos cuantos grados ahí. ¿Para qué? Para que estén un poco más inclinada la cabeza que el resto del cuerpo, un poco más elevada, no inclinada. Y con esto, pues, ese ácido que está subiendo, pues le va a costar más subir y probablemente ni siquiera pueda subir, porque justamente la posición hace que se vaya hacia abajo. Entonces, estas son medidas que podemos hacer y quitarle al paciente todas las cosas que tengan muchos condimentos, muchas grasas y las bebidas como carbonatadas, como las aguas gaseosas, ¿va? Entonces, y los licores, ¿va? Entonces, si nosotros seguimos estos regímenes, digamos, el paciente pues mejora, ¿va? Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo más. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Eh, ¿Y las heridas que se hacen en el intestino, esas cómo se pueden curar o no tienen cura? Las heridas que se hacen en el intestino. Bueno, heridas en el intestino como tal no hay. Hay saculaciones, saquitos que se hacen. Esos saquitos es como decirle, mire, pues, cuando usted agarra una calceta, para que me entienda un poquito más fácil, cuando usted agarra una calceta que es nueva, esa calceta le aprieta en cierta forma su pie y su tobillo. Cuando la calceta ya está muy estirada y vieja, muy probablemente ya ni siquiera se sostiene, se le baja, se cae, ¿sí? Pues el intestino es igual, ¿va? Entonces es un tubo que tiene cierta firmeza y sus paredes son, digamos, uniformes, pero con el tiempo, digamos, esa elasticidad y esa firmeza se va perdiendo y al perderse se empiezan a hacer como sacos, como saculaciones, ¿va? Esas saculaciones son las que se llaman divertículos. Si uno cuida ciertas cosas de la dieta, especialmente que no se coman semillas muy chiquitas, por ejemplo, ajonjolí, manías, nueces, todo eso, que no se ingiera ese tipo de productos, entonces muy probablemente eso no le va a molestar para nada en la vida. Pero si usted ingiere eso o le da al paciente ese tipo de alimentos, esas pequeñas partículas como las semillas y todo que no se digieren en el proceso de digestión, se van a meter en esos saquitos y llega un momento que el saquito se inflama tanto que se puede romper y eso es lo que se conoce como enfermedad diverticular y algunas de esas sí necesitan cirugía. El paciente es llevado a sala como una emergencia. Incluso algunos se pueden confundir con apendicitis, ¿va?
porque da un cuadro muy parecido a la apendicitis y uno pues ingresa al paciente y al final el tratamiento para eso es quirúrgico si lo agarra usted todavía, digamos, en un buen estado. Pero si se revientan y se riega todo el material fecal dentro de la cavidad abdominal, pues esos pacientes se complican más por todas las demás consecuencias que tiene el envejecimiento en otros órganos y sistemas y sí se pueden poner muy malos los pacientes, ¿verdad? Entonces es parte de lo que se hace también. Muy bien. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Solamente, doctor. Ok. Bueno, chicos, entonces miren, pues, ahorita nos quedó un poquito de tiempo. Tienen ahí cuántos minutitos para poderse relajar y se conectan a la otra, por favor, que es relacionada, ¿va? Son hemorragias del aparato digestivo. eh, y ahí ese sería lo que trabajaríamos esta semana. Por favor. Si tienen cualquier duda, pues por favor también lo pueden hacer a través del chat y ahí con todo gusto yo les contesto. Entonces las dejo, los veo más tardecito en la otra charla. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Adiós. Feliz noche, doctor. Adiós.